Hola a todos y bienvenidas, una vez más a este vuestro canal, el lugar donde desmenuzamos, analizamos y, por qué no decirlo, disfrutamos de los entresijos del mundo del espectáculo, especialmente ese que nos llega desde Turquía, que tanto nos gusta. Hoy tenemos un tema jugoso, jugosísimo diría yo, que estoy segura os va a encantar. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco e internacional, Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Sí, habéis leído bien. Atay y Serenay. Dos estrellas que brillan con luz propia y que en su momento formaron una de las parejas más queridas y comentadas. Pero hoy no vamos a hablar de su relación pasada, sino de un rumor, de una noticia, de una declaración que ha sacudido los cimientos del fandom y que ha dejado a más de uno, y me incluyo, con la boca abierta. ¿Preparados para saber de qué se trata? Pues agarraos porque el título del vídeo no es exagerado. Hoy vamos a hablar de la supuesta reacción, la reacción explosiva, de Serenay Sarıkaya ante unas declaraciones que, al parecer, han impactado profundamente a Atay Ulusoy. ¿Qué ha dicho Serenay? ¿Qué ha hecho Atay? ¿Cómo ha reaccionado el público? Todas estas preguntas y muchas más, las vamos a responder a lo largo de este vídeo. Así que si eres fan de estos dos actores, si te gusta el salseo del bueno, si quieres estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, este es tu vídeo. Antes de empezar, como siempre, os quiero pedir que os suscribáis al canal. Sabéis que vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad, trayéndoos las últimas noticias y los mejores análisis. Así que si todavía no lo habéis hecho, no esperéis más. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y, por supuesto, déjanos un like si te gusta el contenido que vamos a compartir hoy. ¡Vamos allá! Bien, entremos en materia. Como sabéis, tanto Atay Ulusoy como Serenay Sarıkaya son dos figuras importantísimas en la industria del entretenimiento turca. Él, con su carisma, su talento y su versatilidad, ha conquistado al público con papeles memorables en series como Medcezir, Yerde o The Protector en Netflix. Ella, con su belleza, su elegancia y su capacidad interpretativa, ha deslumbrado en producciones como Lale Devri, Medcezir, Fi, y más recientemente en Samaran, también en Netflix. Su relación, como os decía antes, fue un auténtico fenómeno. Durante los años que estuvieron juntos, fueron la pareja de moda, la pareja perfecta, la pareja que todos admiraban. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Les veíamos juntos en eventos, en alfombras rojas, en viajes, y cada aparición suya era un auténtico acontecimiento. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas ocasiones, el cuento de hadas llegó a su fin. Hace ya algunos años que decidieron tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto. Desde entonces, tanto Atay como Serenay han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Se les ha relacionado con otras personas, han protagonizado nuevos proyectos y han demostrado que son dos profesionales de primer nivel capaces de brillar por sí solos. Pero a pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de su relación sigue vivo en la memoria de muchos. Y es precisamente ese recuerdo, esa nostalgia, lo que ha hecho que la noticia que os voy a contar hoy haya tenido tanta repercusión. Hace unos días, Atay Ulusoy concedió una entrevista a un medio turco, específicamente a *Hurriyet*, según nuestras fuentes. Una entrevista en la que habló de su carrera, de sus proyectos futuros y, por supuesto, de su vida personal. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, en un momento dado, el entrevistador, conocido por su perspicacia y su habilidad para sonsacar detalles jugosos, le preguntó por su relación con Serenay Sarıkaya. Y fue ahí donde saltó la chispa. Atay, con una sinceridad que sorprendió a muchos, reconoció que Serenay había sido una persona muy importante en su vida. Que guardaba un recuerdo muy bonito de los años que pasaron juntos. Y que, a pesar de la ruptura, le deseaba lo mejor en todos los aspectos. Hasta aquí podríamos decir que todo entra dentro de lo esperado. Unas declaraciones cordiales, respetuosas, incluso podríamos decir que un poco protocolarias. Sin embargo, lo que vino después fue lo que realmente incendió las redes sociales. Atay, con un tono un poco más melancólico, añadió que en ocasiones, se preguntaba qué habría sido de su vida si hubieran seguido juntos. Que a veces se imaginaba un futuro en el que todavía estuvieran compartiendo momentos, construyendo una familia.
Y que aunque era consciente de que el pasado es pasado, no podía evitar sentir cierta nostalgia al recordar aquellos tiempos. Según una fuente cercana al actor, durante la entrevista, se le notaba un brillo especial en los ojos al hablar de Serenei, un detalle que no pasó desapercibido para los presentes. Estas palabras, como podéis imaginar, no pasaron desapercibidas. Rápidamente se viralizaron en las redes sociales, generando todo tipo de comentarios y reacciones. Muchos fans se emocionaron al escuchar a Atai hablar así de Serenei. Revivieron viejas fotos y vídeos de la pareja, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y nostalgia. Otros, sin embargo, criticaron sus palabras, acusándole de revivir fantasmas del pasado y de remover sentimientos que ya deberían estar superados. Algunos incluso llegaron a etiquetar a su actual pareja, la actriz Dui Gusarn, generando una ola de rumores y especulaciones sobre el estado de su relación. Pero sin duda la reacción más esperada era la de Serenei y Sarkaya. Durante los primeros días, Serenei guardó silencio. No hizo ninguna declaración pública al respecto. No comentó nada en sus redes sociales. Simplemente se mantuvo al margen de todo el revuelo mediático. Algunas fuentes cercanas a la actriz informaron que estaba concentrada en la promoción de su nueva serie, Samaran, y que no quería distraer la atención con temas del pasado. Sin embargo, su silencio no hizo más que alimentar la expectación. Todos querían saber qué pensaba Serenei de las palabras de Atai. ¿Le habían sorprendido? ¿Le habían emocionado? ¿Le habían molestado? Las preguntas se multiplicaban por momentos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones, con fans de ambos actores analizando cada uno de sus movimientos en busca de alguna señal. Y finalmente la bomba explotó. Unos días después de las declaraciones de Atai, Serenei y Sarkaya fue abordada por un grupo de periodistas a la salida de un evento benéfico organizado por una importante marca de cosméticos, *gratis*. Los reporteros, ansiosos por obtener una declaración, le preguntaron directamente por las palabras de Atai. Y Serenei, sin poder evitarlo, terminó respondiendo. Y su respuesta, señoras y señores, fue lo que ha desatado toda esta ola de rumores y especulaciones. Según cuentan los medios turcos, *TV100* y *Migillet*, entre ellos, Serenei, con una sonrisa en los labios, pero una mirada que algunos describen como fría, respondió que le sorprendían las declaraciones de Atai. Que no esperaba que después de tanto tiempo él siguiera pensando en su relación. Que le parecía un poco extraño que él hiciera este tipo de comentarios en público, sabiendo la repercusión que iban a tener. Y que aunque le agradecía sus buenas intenciones, ella estaba muy feliz con su vida actual y no tenía ningún interés en revivir el pasado. Algunos testigos presenciales aseguran que su tono era cortante y que evitó mencionar el nombre de Atai en ningún momento, refiriéndose a él simplemente como él. Hasta aquí podríamos decir que la respuesta de Serenei es bastante diplomática. Una respuesta que intenta zanjar el tema sin generar más polémica. Sin embargo, lo que vino después fue lo que realmente ha provocado la supuesta reacción explosiva de la que hablamos en el título del vídeo. Según cuentan algunos testigos presenciales, entre ellos un periodista de *posta*, Serenei, después de pronunciar estas palabras, hizo una pausa, respiró hondo y añadió con un tono un poco más serio, que le parecía un poco egoísta por parte de Atai hacer este tipo de declaraciones, ya que podrían afectar a su relación actual con el empresario Umut Virgen. Que ella entendía que él pudiera sentir nostalgia del pasado, pero que eso no le daba derecho a poner en peligro su felicidad presente. Añadió que es importante respetar las relaciones de los demás y no crear confusión innecesaria. Estas últimas palabras, como podéis imaginar, han sido interpretadas por muchos como una crítica directa a Atai. Una crítica que ha sido calificada de explosiva por algunos medios de comunicación. Y es que, según se dice, Serenei estaría muy molesta con Atai por haber revivido un tema que ya estaba superado y por haber puesto en una situación incómoda tanto a ella como a su pareja actual. Se rumorea que Umut Virgen, conocido por su temperamento fuerte, no habría tomado muy bien las declaraciones de Atai, lo que habría generado cierta tensión en la relación de Serenei. A partir de ahí, como podéis imaginar, se ha desatado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de Atai han criticado duramente a Serenei, acusándola de ser insensible y de no valorar los sentimientos de su expareja. Han recordado los momentos felices que compartieron juntos y han lamentado que Serenei haya reaccionado de forma tan negativa.
Algunos incluso han llegado a acusarla de estar con Umut Virgen solo por interés, ya que es un empresario muy influyente. Los fans de Serena por su parte han defendido a su ídola, argumentando que tiene todo el derecho a proteger su felicidad y a no permitir que nadie ponga en peligro su relación. Han recalcado que ella ha seguido adelante con su vida y que no tiene ninguna obligación de responder a los sentimientos de su expareja. Y como siempre, también hay un sector del público que se mantiene al margen de la polémica y que simplemente observa el espectáculo con curiosidad, disfrutando del salseo y comentando las reacciones de los demás. El impacto de esta controversia no se ha limitado a las redes sociales. Los medios de comunicación turcos han dedicado horas de programación y páginas de periódicos a analizar la situación, entrevistando a expertos en relaciones públicas y psicólogos para entender las motivaciones de ambos actores. Incluso algunos programas de televisión han organizado debates en directo con la participación de fans de Atay y Serena, lo que ha generado momentos de alta tensión y discusiones acaloradas. En resumen, tenemos una Atay Ulusoy nostálgico y sincero, una Serena y Sarkaya sorprendida y al parecer, un poco molesta, y un fandom dividido y enardecido. Un cóctel explosivo que ha generado una gran expectación y que nos mantiene a todos pendientes de los próximos acontecimientos. Además, la situación ha puesto bajo el foco la relación actual de Serena con Umut Virgen, despertando la curiosidad sobre cómo este empresario está manejando la situación. ¿Se ha visto afectada su relación por las declaraciones de Atay? ¿Ha habido alguna conversación tensa entre Serena y Umut al respecto? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los fans y los medios de comunicación. ¿Qué os parece todo esto? ¿Creéis que Serena ha tenido una reacción exagerada? ¿Pensáis que Atay debería haber evitado hacer este tipo de comentarios? ¿Creéis que hay posibilidades de que algún día vuelvan a estar juntos? Me encantaría saber vuestra opinión. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber qué pensáis. No olvidéis usar el hashtag #AtaySerenay para que pueda leer todos vuestros comentarios. En conclusión, hemos visto cómo unas declaraciones aparentemente inofensivas de Atay Ulusoy han desencadenado una serie de acontecimientos que han terminado con una supuesta reacción explosiva de Serena y Sarkaya. Hemos analizado las palabras de ambos, hemos explorado las reacciones del público y hemos intentado entender las razones detrás de esta polémica. Un tema que sin duda seguirá dando que hablar en los próximos días. Estaremos atentos a cualquier nueva información que surja y os la traeremos en próximos vídeos. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya informado. Recordad que este es vuestro canal y que vuestra opinión es muy importante para nosotros. Así que no olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber qué os ha parecido todo esto. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse sintonizados para más salseo turco. Ciao.